¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Gusto de saludarlos nuevamente con ustedes ya estamos a horario, entonces damos inicio al tema que tenemos para, para hoy día, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan ustedes? Habíamos hablado de la importancia del consumo animal y en alguna parte de ahí hablábamos de el tema agua. Bueno, hoy día vamos a tocar justamente el tema agua, ¿no? Muy importante en lo que es el manejo de animales. En cualquier actividad pecuaria que ustedes decidan emprender con cualquiera de las especies, sean monogástricos, ¿no? Sean rumiantes, incluso animales de compañía que uno tiene. eh, la primera cosa que uno debe contemplar dentro de ese proyecto es el tema agua, ¿no? Y es algo que muchos lo pasan por alto, hacen de todo y de último dejan el tema agua, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros contemplemos como primera medida esa situación. Eh, Puede tener uno, como les decía, bastante comida, bastante forraje, pero si el asunto del agua no es visto con la seriedad del caso, no nos va a ir muy bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, debemos nosotros cubrir necesidades, ¿no? De estos animales. El agua, a mi entender, no es un nutriente, pero es el elemento vital, pues, ¿no? O sea, sin agua es muy difícil vivir. Muy bien sabemos de que con comida, uno, o sin comida, perdón, por ahí hasta 30 días en el caso, ¿no? De las personas, se puede resistir, pero sin agua más de 3 días no se lo puede hacer, ¿no? Lo mismo es con el tema de los animales. Y entonces, ¿por qué la importancia del agua? Eh, el agua es básicamente el 70% de nuestro peso corporal, ¿no? Por ahí podemos decir, no debe ser así. Sí, exactamente. Así mismo es, ¿no? ¿Y cómo está distribuida el agua? Eh, Está presente el 50% en la célula, o sea, dentro de las células, ¿no? En toda la parte del citoplasma. Eh, 5% está en la sangre eh, y el otro 15% está en el líquido intersticial, ¿no? En los tejidos entre célula y célula. Entonces, ya se darán cuenta ustedes cómo es la situación, ¿no? Es bastante agua la que tiene el organismo, ¿no? No solamente animales, sino humanos también, en promedio, ¿no? Por ahí hay alguna diferencia en los cerdos, eh, que en adultos tienen menos agua, ¿no? Que es reemplazado por grasa, ya como en algún momento se los comentaba. Entonces es fundamental el tema del agua porque es el medio donde se realiza la dispersión y suspensión es necesaria para mantener el equilibrio osmótico. Eso quiere decir de que agua que sale, agua que tiene que ser repuesta, ¿no? Y a eso nos referimos el equilibrio osmótico de agua que pasa del líquido intersticial hacia las células y viceversa, ¿no? Agua que sale de dentro de la célula con eh, desechos, ¿no? Vamos a llamarlo así, o con productos ya terminales del metabolismo. Entonces entran nutrientes a través del agua y salen ya los productos metabolizados a través del agua también. Desde que ustedes ingieren o el animal ingiere un- una porción de comida, empiezan los procesos, ¿no? Para digerir,
para absorber, para metabolizar, ¿no? Y producto de ello ya empieza la síntesis de productos, pues, ¿no? Sea de leche, sea de carne, sea de lana, sea de huevos, ¿no? Todo lo que el animal está destinado a producir. Y cuando cumple su función, esa parte del agua eh, también tiene la labor de sacar los desechos, ¿no? Entonces a través del agua entran nutrientes y salen desechos o salen productos ya terminales. Vamos a citar algunas de las funciones, ¿no? Las más importantes por ahí, porque son muchas y ustedes ya en alguna otra materia lo han visto con mayor detenimiento. Decíamos antes, ¿no? El medio de transporte para los nutrientes, los metabolitos, las hormonas, los gases, está presente en las cápsulas sinoviales de las articulaciones, actuando como lubricante, ¿no? Es como los rodamientos y las juntas, ¿no? Tienen bastante grasa, en el caso nuestro es fundamentalmente agua. Eh, Actúa como amortiguador en el sistema nervioso. Toda la conductividad nerviosa es a través de agua. Fundamental en la transmisión del sonido, ¿no? A nivel del oído. También está presente en la visión. Entonces, así muy por encima los más importantes, ¿no? Sin entrar al lujo de detalles, como decimos, lo que estamos haciendo es eh, recalcar la importancia la importancia que tiene el agua en las funciones sobre el animal. Luego con el tema de adaptación es fundamental, ¿no? En el intercambio de calor. Ustedes saben, en estas épocas calientes, uno transpira, el animal transpira, ¿no? Bastante. Entonces eso es agua, agua con electrolitos, ¿no? Principalmente sal. Y eso debe ser repuesto. Todo lo que sale debe ser repuesto, ¿no? Por agua de bebida, agua de los alimentos. En época de frío, por ejemplo, al revés de hoy, más bien es como aislante, ¿no? El animal no suda, entonces más bien el agua está cuidando que el cuerpo mantenga su calor, ¿no? Evitando la fuga de agua, tratando de mantenerlo en calor. Y al revés, por supuesto, en épocas de estrés calórico, más bien lo que hace es eliminar calor corporal a través del jadeo, ¿no? Ustedes ven vacas lecheras con la lengua que ya va a caer al suelo, ¿no? Babeándose, botando en ese agua, va bastante calor. Eh, Su respiración se hace así más frecuente, ¿no? La frecuencia cardíaca también, tratando de disipar el calor. Entonces el animal, como decíamos en la clase pasada, no siente hambre, ¿no? Lo que siente es necesidad de refrescarse y si come más bien genera calor, ¿no? Por el metabolismo. Entonces lo que menos quiere es eso, necesita agua para refrescar, ¿no? Por eso hablábamos también antes de que uno, para evitar que el animal deje de comer, tenemos que darle las condiciones, ¿no? Mejorar el ambiente, sombra, etcétera, etcétera. Aquí ya lo vimos en la clase pasada. Entonces el agua es fundamental en ese equilibrio, ¿no? Del organismo con el medio ambiente. Y aquí va un poco eso, ¿no? Ustedes ven aquí que pareciera esto gráficamente una balanza, digamos, ¿no? Donde debe mantenerse siempre eh, en un correcto estado, ¿no? Esa balanza no tiene ni que perder ni que ganar, tiene que estar así, bien equilibradita, por eso es balanza. Ya les mencionaba antes, mucha agua sale, ¿no? A través de los desechos, a través de la transpiración.
Sale bastante agua a diario a través de la orina, bastante agua a través de la evaporación, a través de las heces, en condiciones normales, ¿no? Y por supuesto va también a través de la producción, ¿no? Fundamentalmente en el caso de la leche, en el caso del huevo, ¿no? Sale bastante agua ahí. Y esta balanza no puede inclinarse hacia acá con todo lo que sale. Debe reponerse el agua, consumiendo agua de varias formas, ¿no? Uno, bebiendo agua. En el alimento va agua también, ¿no? Unos alimentos tienen más agua que otros. Y también agua producto de las oxidaciones metabólicas propias, ¿no? Entonces les decía yo, esto tiene que permanecer así, balanceadito. No puede haber mucha agua ni de un lado ni del otro. Entonces en condiciones normales esto ocurre en el diario vivir, donde empezamos a tener desequilibrio sea de este lado o sea del otro lado, es ya empezamos a tener este problema, ¿no? Eh, Hay mucho eslogan, dice que hay que tomar mucha agua. Eh, Eso dependiendo si el organismo necesita, ¿no? ¿Sabían ustedes que hay intoxicaciones por agua? Hay, ¿no? Cuando esto acá no funciona de la manera correcta, cuando no se gasta el agua. Y existe, ¿no? En el caso de las personas que beben mucha agua, pueden llegar a tener algún tipo de trastorno también. Entonces, no, eso tiene que estar perfectamente balanceado. El organismo exige, si pierde, exige. Y en el caso de las personas, por ejemplo, así lo demuestran cuando por ahí hacen deporte, hacen alguna actividad que hiciera de que pierdan más líquido, ¿no? Entonces la primera medida es reponer esa agua perdida consumiendo más agua que la habitual. O en casos en los animales, en los niños, en caso de diarreas, por ejemplo, ¿no? Va bastante agua ahí. Entonces agua debe ser repuesta. A veces toman agua, pero hay vómito. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que rápidamente tiene que intervenirse colocando agua vía parenteral, pues, ¿no? Con los sueros, etcétera, etcétera, tratando de reponer. Si no se hace eso, llega una serie de descompensaciones y finalmente deshidratación y puede llegar a casos de los paros cardíacos, por eso es que mueren los animales. También cuando uno consume productos que inducen a la pérdida de orina, de mayores cantidades de orina versus la que uno consume en tema de agua, en el caso de las personas, los que nos gusta una cervecita, cuando uno se pasa, pierde mucho líquido, ¿no? Producto del alcohol. Entonces al otro día uno debe reponer ese líquido. Y por eso es que viene eh, o siente la necesidad de consumir altas cantidades de agua para reponer, para mantener siempre este equilibrio, ¿no? Entonces cualquier situación que provoque mayores pérdidas de agua deben ser repuestas por el agua que se consume. Eh, Aquí, por ejemplo, citan en ganado lechero. El NRC es un organismo, es una institución dedicada a la nutrición animal de mucho trabajo, ¿no? Mucha investigación. Y ellos publican eventualmente cada 10, 12 años actualizaciones, ¿no? De todos sus libros, esos de requerimiento. Y aquí nos dicen, por ejemplo, en el año 1978 que el ganado lechero sufre más rápida y severamente la falta de agua que la deficiencia de algún otro nutriente. Muy contundentes, ¿no? En lo que es el tema agua. Luego en el 89 dicen el agua es un nutriente esencial para el ganado lechero. Lo pone por encima de cualquier otro nutriente. En 2001 dice el agua es el nutriente más importante para el ganado lechero. Entonces el agua está por sobre todo. Si bien yo les dije que por ahí no compartía mucho el tema de que sea nutriente,
diría yo, es el elemento vital. Por eso es el número uno, ¿no? No solo para el ganado lechero, ellos hablan acá del ganado lechero porque el ganado lechero es el que mayor cantidad de agua eh, elimina a través de su producto, pues, ¿no? La leche, ustedes saben que el 87-88% de la leche es agua. Y los carbohidratos, los azúcares, grasa, proteínas están en el otro 12 a 13%, ¿no? Entonces, por eso es que ellos hablan fundamentalmente del impacto que tiene el ganado lechero. Bien, y para mantener esa balanza que yo les decía, hay una serie de factores, bueno, que algo hablamos. El estado fisiológico del animal, ¿no? ¿En qué estado está? Si está en crecimiento, si son animales que son adultos, están preñados, ¿no? O vacas lecheras de alta producción, ¿no? Entonces, los requerimientos varían de acuerdo a ese estado fisiológico. Luego, fundamental también es la temperatura, la humedad del ambiente. Ya hablamos cuando hace frío, cuando hace calor, qué sucede. Eh, el tipo de dieta y cuánto de materia seca se consume. Cuando hablo de materia seca, eh, es importante que ustedes sepan que todo alimento tiene dos fracciones, ¿no? Una de agua y otra de materia seca, que varía mucho, pues, ¿no? Los pastos tienen bastante agua, los concentrados muy poca agua, pero dentro de la materia seca están todos los nutrientes. Eh, cuando vamos a alimentos, ahí vamos a hablar mucho sobre ese tema. Por ahora no se preocupen, solamente les decía que a más seca la comida, necesitan más agua, ¿no? Eh, La producción de leche es fundamental, no necesita la misma agua un animal de 5 litros versus otro de 40. Algunos autores dicen que una vaca lechera necesita 4 a 5 litros de agua por cada litro de leche que ellas producen. Entonces imagínense uno de 40 litros y pongámosle 4 litros de agua por litro, estamos hablando de 160 litros de agua al día, fácil, fácil, ¿no? En función también el consumo va con el tamaño, porque no es lo mismo pues un ternerito o un lechoncito versus un animal adulto, ¿no? Por supuesto que para mantener ese peso, ese tamaño grande, necesita más agua. La raza es fundamental, ustedes saben que mucho se habla de razas, ¿no? En el caso de las lecheras, por ejemplo. Las más lecheras, o sea, las de mayor producción generalmente son las holandesas, pues, ¿no? Siempre y cuando se le dé las condiciones, ¿no? Se le dé la comida que ellas necesitan, se le dé el ambiente que ellas necesitan, ¿no? Qué sé yo, sombra, agua, ¿no? Algo para refrescarla, ellas producen mucha leche. De lo contrario, si se las bota pues ahí al campo, a que se busquen la comida, ellas no van a responder, ellas sufren, ¿no? Con los rayos solares, con la temperatura, con la humedad, sufren. Entonces, estos animales hay que darle las condiciones, si no, no responden. Mejor es tener menos leche, pero vacas que se adaptan, ¿no? Vacas cruces, criollas. Pero eso está en función de uno, qué manejo le va a dar, ¿no? Entonces, solamente para graficarles el tema raza. Eh, Sin embargo, ustedes ven animales indianos o cebú que están felices y tranquilos, así el sol parta, ¿no? Así haga mucho calor, ellos no sufren. Sin embargo, cuando empieza un poquito a ponerse frío, ustedes van y ven el ganado indiano, el ganado cebú, y están amontonados ahí buscando, ¿no? Alguna cortina donde meterse. Entonces, eso es propio de las diferentes razas, ¿no? Tanto de leche como de carne. El consumo depende mucho de cuán disponible está el agua y dónde, pues, ¿no? Si es de atajado, si es de bebederos, perdón.
Eh, Imagínense en estos solazos, en los bebederos, en los atajados, a qué temperatura está el agua, ¿no? Entonces eso hace de que el animal tome más o menos agua, ¿no? A nadie le gusta tomar agua tibia, ¿no? Lo que busca el animal es agua fresca, agua limpia. El estado de salud de los animales, ya hablábamos, por ejemplo, en el caso de las diarreas, ¿no? Son problemas intestinales, el animal necesita reponer más agua, ¿no? O incluso la fiebre eh, hace que se pierda bastante agua, entonces por la temperatura el animal tiene que consumir bastante agua. Y eso va en función también, como hablábamos cuando vimos la balanza, lo mismo que influye para que tome es porque se está perdiendo, ¿no? Entonces la temperatura y humedad, la producción de leche, la actividad física de los animales, no es lo mismo animales que están confinados, echados ahí, ¿no? Se levantan solo a comer y a tomar agua, versus otros que están caminando grandes extensiones de terreno para buscarse su alimento, para buscarse su propia agua. La frecuencia respiratoria, ya hablábamos del tema de las lecheras, de las gallinas, de los pollos parrilleros, de los cerdos que sufren cuando hay mucho calor, cuando hay mucha humedad. En la comida también es muy importante, decíamos el contenido de materia seca y la concentración de sal que pueda tener esta comida. Eh, Se pasan de sal y el animal va a consumir mucho más agua, ¿no? Nos sucede a nosotros cuando consumimos un muy buen charque, ¿no? Con bastante sal. Se queda uno el resto del día tomando agua, ¿no? Porque la sal promueve eliminación de líquidos, entonces uno tiene que reponer esos líquidos. Y aquí hay una tablita eh, con requerimientos de agua en litros por día. Varía mucho, ¿no? Le decía con todas las situaciones esas anteriores, pero por eso es que dan unos rangos a veces bastante amplios, ¿no? De más del 100%, miren esos rangos. ¿Por qué? Porque les decía yo, varía con las situaciones que habíamos visto antes. Eh, el ganado de carne está entre 26 a 66 litros, ¿no? El ganado de leche necesita mucho más agua, está entre 38 a 110, en promedios así, ¿no? Pero en nuestro caso puede ser hasta más, por lo que hablábamos antes. Los caballos mulares 30 a 45 litros, porcinos 11 a 19, ovinos 4 a 15, pollo 200 a 400 ml por día, los pavos 400 a 600 ml por día, ¿no? Entonces, esta tablita por ahí les va a ser útil a ustedes, ya que pueden encontrar en cualquier parte esto, ¿no? Cuando más adelante, ya en las materias de producción animal, los hacen hacer algunos proyectos para explotación, ¿no? de diferentes especies. Entonces ya eso les sirve como referencia a ustedes. Y cuando uno hace algún proyecto de factibilidad, siempre toma uno la cantidad mayor, ¿no? No presupuesta sobre este, presupuesta sobre este. Y, y presupuesta no para el día, ¿no? Uno tiene que tener reserva de agua en tanques, por ejemplo, por lo menos para 3 días. Entonces eso lo multiplican por la cantidad de animales y mínimo por 3 días para tener almacenada agua, ¿no? Se frega la bomba, una cosa, otra, entonces ustedes tienen agua para 3 días y les da tiempo de reparar, reponer, que sí o no, y poder restablecer la provisión de agua. Entonces siempre uno trabaja con el número mayor. Y como les decía, a objeto de presupuesto, uno por lo menos 3 días asegura, mejor si es más, ¿no? Entonces mientras más lejos, ganadería de carne, por ahí ganadería de leche, también uno si hace bebederos que van a los potreros, nunca está de más también tener algunos atajados, como vimos en la primera foto de esta, ¿no? Nunca está de más tener.
no para darles a diario, pero para tener ahí ante una emergencia, ¿no? Se fregaron las bombas, se fregaron los tanques, las mangueras que conectan los bebederos se fregaron, hasta que arreglen, ya ustedes tienen ahí los atajados, como le llamamos, ¿no? Normalmente, o las lagunas esas que ustedes vieron. Entonces, aquí un poquito les decía, el cerdo es particular en la cuestión de agua. Nace, miren ustedes esos lechoncitos, 80% de agua tienen, ¿no? Son agua básicamente. Y a medida que se hacen adultos, el tenor o la cantidad de agua baja a la mitad, un 50%. Reemplazado, por supuesto, por grasa, ¿no? Dependiendo la raza también. Sube la grasa, baja el agua. Entonces aquí cuando yo les decía, una de las causas más fuertes de mortalidad en cerditos, en lechones, es el tema de la diarrea. Entonces ellos rápidamente descompensan, pierden mucha agua, ¿no? Pierden mucha agua rápidamente. Entonces si uno no toma acciones rápidas, estos lechoncitos fácil mueren. En lechería lo mismo, ¿no? Por una serie de razones. Las terneras siempre sufren de diarrea, ¿no? Por diferentes causas. Le dan sustitutos de leche, les dan leche fría, les dan leche en botella sucia, contaminada, ¿no? Entonces cuando ya hay diarrea infecciosa es complicado. Y lo primero que uno debe pensar es reponer agua. Más que colocar que antibióticos, que esto, lo otro, siempre es reponer agua, es la primera acción que uno debe realizar. Bien, aquí este cuadrito va en función a la temperatura, ¿no? Medio ambiente, donde en temperaturas pues bonitas, frescas, los consumos de agua no son tan grandes, ¿no? Para los diferentes estados de vaca. O sea, para vacas produciendo leche, vacas que no están produciendo leche pero que ya están preñadas, animales que están creciendo o novillos para engorde, ¿no? Siempre las lecheras toman más agua, pero es por lo que eliminan mucha agua en la leche, ¿no? Entonces, si esto, vaquita de 400 kilos, ¿no? Nada que ver con vacas de 550, 600 kilos, ¿no? Esto fácilmente se duplica porque producen más leche también. Lo que quiero hacerles notar es que a medida que la temperatura aumenta, las cantidades de agua tienden a subir, ¿no? En todas las categorías. Y mientras más caliente, imagínense aquí 32 grados. Nosotros sabemos pasar hasta de 40, ¿no? 41, 42 grados. A veces 36, 37 grados a la sombra. Imagínense allá en el campo afuera, ¿no? Entonces todo esto se va aumentando en términos de necesidades de agua. Y aquí nos muestran estos señores de cómo es que ellos llegan a determinar consumos de agua, no porque le están dando en botella y se la están midiendo, no porque ellos con mucho trabajo, con mucha investigación, con mucho estudio, llegan a determinar estos parámetros. Estos no aparecen por la gracia de Dios, ¿no? Estas constantes de aquí. Aparecen por, como les digo, el trabajo de investigación arduo que realizan. Y aquí hay 4 factores importantísimos para determinar esas necesidades de agua. Producción de leche, número 1, cantidad de comida que comen, consumo de materia seca en kilos, la cantidad de sal, el sodio en sí, ¿no? Gramos por día, y la temperatura medio ambiente en grados centígrados. Entonces ustedes reemplazan aquí, que sé yo, 20, 30 litros, multiplican por ese 0,90. Reemplazan el consumo de materia seca. Una vaca lechera fácil se come 20 kilos de materia seca, se pone aquí 20. Aquí contenido de sodio en la dieta en gramos por día. Una vaca fácil se come 100 gramos al día, ¿no? Una de alta producción en nuestras condiciones. Generalmente puede consumir entre 30 y 50, sal común, ¿no? Sal común.
pero solo el porcentaje de sodio. Ustedes saben que la sal tiene 39% de sodio. Entonces, si por decirle come 60 gramos de sal, por el 39% de sodio solamente se coloca esa cantidad. Y la temperatura que ha sido 35, 36 grados. Si ustedes colocan para una producción de 30 litros, consumiéndose 18 kilos de materia seca, consumiéndose 30 gramos de sodio, temperatura de 35 grados, con seguridad que aquí este ejercicio le va a salir entre 110 y 115 litros por día, ¿no? Alguien puede, cuando hacemos clases presenciales, hacemos algunos ejercicios para mostrarle, ¿no? Pero ustedes reemplazan, como les digo, con esos números y de ahí es de donde sale, ¿no? Y mucho que ver en la producción, que implica que la que produce más come más, ¿no? Y fundamentalmente la temperatura, no es lo mismo que aquí le pongan 15 a que le pongan 35, ¿no? Entonces eso hace que suba diametralmente esas cantidades que necesitan. Y así cada especie tiene sus propios, sus propias formulitas ahí, ¿no? Para determinar. En ganado de carne, por ejemplo, está en función a la materia seca. Un vacuno adulto consume 3,5 litros por cada kilo de materia seca. Generalmente un vacuno adulto come 10 kilos de materia seca, el 2,5% sobre su peso vivo. Y un ganado adulto quiere decir 400 kilos. 400 por 2,5 es 10. Entonces, por cada kilo toma 3,5. Entonces se tomaría 35 litros, un adulto. Un ternero dobla 7 litros por kilo de materia seca. Y les decía por qué el ternero, porque tiene mucho más agua proporcionalmente que los adultos, ¿no? Entonces este ternerito se come, que si 1 kilo de materia seca, ese animal va a necesitar 7 litros por día, ¿no? Pero hablando de terneritos bastante chicos. En función al peso ellos van creciendo y van necesitando más. Si la dieta es rica en proteína, por cada 2% de proteína que incrementa también un 35% el consumo de agua. ¿Por qué? Porque a más proteína, más metabolismo. Más metabolismo, más necesidad de agua. Cuando la dieta tiene bajos contenidos de minerales, el animal toma más agua porque generalmente en el agua van minerales. Como ustedes van a ver en el complemento de esta clase en la próxima semana, hay aguas que tienen bastante minerales. Y por supuesto, les decía, mientras más sal le metemos a la comida, más agua van a tomar estos animales. Entonces, sus factores, ¿no? Que diferencian entre unos y otros. Las lecheras son las más complicaditas. Y acá vemos de que en porcentaje, cómo va incrementando, ¿no? De acuerdo al incremento de la temperatura ambiente. Miren ustedes, hasta un 60% un consumo puede incrementar si llegamos nosotros a, a 35 grados. Está 15 grados porque entre 15 y 25 es la zona confort, la termoneutralidad, ¿no? Donde el animal está feliz, está a placer. Empiezan a haber problemas a medida que aquí ya se torna caliente, llegando hasta un 60% más de agua de lo que normalmente consumiría aquí, ¿no? Entonces es fundamental, les decía yo, la temperatura medio ambiente. Bien, en la siguiente clase, en la próxima semana, vamos a hablar un poquito la parte de agua desde el punto de vista de la sanidad, ¿no? De la calidad de agua. Vamos a hablar de análisis de agua, cuándo son aguas buenas, cuándo son aguas regulares o cuándo son aguas malas, cuándo el animal le hace daño. Eh, y
fundamental es cuando uno ya empieza a hacer formulaciones de raciones, qué cantidad de mineral viene desde el agua, ¿no? Entonces vamos a tocar un poquito ese tema en la próxima clase. Es fundamental el espacio físico que uno le da a los animales para el consumo de agua, los bebederos que uno tiene que darle, la cantidad del espacio físico. Generalmente uno calcula medio metro, ¿no? Multiplica por 10 animales. ¿Por qué? Porque el 10% de los animales van al mismo tiempo. Entonces, con bebederos de 5 metros y medio, nosotros fácilmente podemos atender tropas de 100 animales, por decir, ¿no? Fácilmente. Cuidando siempre de que ahí los flotadores estén bien protegidos, ¿no? Con su fierrito, que el animal no meta la cabeza porque son dañinos, rápido lo quebran. El flujo, el reflujo de agua tiene que ser muy bueno, que el animal rápido esto le baja el nivel, entonces tiene que haber un chorro muy bueno que reponga esa agua, ¿no? Porque si no los animales empieza a bajar, eso no tienen y se desesperan y se cruzan por arriba, ¿no? Entonces uno tiene que evitar eso, haciendo siempre un buen reflujo de agua, como dice acá. Ese nivel de agua que hay, a la cantidad de animales, uno tiene que cuidar de que esas cañerías que llegan ahí boten una suficiente cantidad de agua y no como ¿no? Mecanismos de las tazas de baño, que gota a gota, imagínense. Entonces son sistemas mucho más agresivos, ¿ya? Bien, aquí vamos a parar porque tenemos prácticamente 2 minutos. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Complementamos, como le digo, el próximo miércoles, ¿no? Si todo está bien. eh, Donde vamos a hablar de esos otros temas complementarios que les decía, ¿no? Entonces, estoy a su disposición si hay alguna pregunta. Este tema lo voy a ir subiendo a la plataforma también para que puedan descargarlo el video y mirarlo con más calma, ya cuando ustedes quieran, ¿no? Y tengan un poquito más de disponibilidad de tiempo, lo miran, si es suficiente eso, lo pueden tener ya como referencia. Y decirles que el texto también ya está ahí en la plataforma para que lo puedan bajar, imprimir, porque ese texto es la base de todo. Adelante, jóvenes, si tuvieran alguna consulta, alguna duda. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. En ¿Ya? el ganado bovino, digamos, cuando está en confinamiento, digamos, ¿cuál sería, digamos, una influencia? El techo sería una influencia que tenga sombra, eso. Ideal es que tenga, ¿no? Ideal es que tenga una sombrita por lo menos en el lugar donde está la comida, ¿no? Y donde está el agua, para que no se caliente, para que el animal sienta necesidades de consumir, porque si la comida se calienta o le pega un chilchi, eso se frega rápido. Entonces, ideal fuera que por lo menos la parte donde está situada la comida, esa esté bajo sombra, porque el animal generalmente que se confina, ganado cebú, ¿no? Y eso con el sol y todo la pasan tranquilo. Pero techar galpones para confinamiento es antieconómico, ¿no? En confinamiento uno gana plata, pero bien ajustado, apenas, ¿no? Entonces, hacer mucha infraestructura no vale la pena. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más antes que se vaya esto? Si no, Doctor, bueno, disculpe, en la parte donde estaba explicando el consumo del agua, no le escuché muy bien la parte donde dice el primero, el PLS, ¿qué significa? producción de leche. Ahí uno pone los Mm. litros, ¿no? Si son 20, si son 30. Muy bien, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.